Muy buenas tardes. El día de hoy estaremos conversando sobre la práctica número 7 correspondiente a cruces con dos o más genes. Sin embargo, he querido que hagamos un breve repaso de la práctica número 3 que se trata de cruces de un gen, ya que es la práctica que nos sirve de base para trabajar la práctica número 7. Como hace un buen tiempo que no vemos cruces, vamos entonces a hacer un repaso de los cruces con un gen, cuáles son los procedimientos, y esto nos va a servir de una buena referencia para trabajar con los cruces de híbridos o de dos genes. Recordemos que siempre vamos a partir de una generación parental. Básicamente, estos ejercicios se utilizan basados en los experimentos de Mendel, quien trabajó con líneas puras, es decir, individuos genéticamente puros, también llamados homocigóticos. Vamos a estar utilizando el lenguaje, pues, moderno, cuando hablamos de homocigótico, pero también vamos a utilizar el lenguaje, vamos a intercalar, sabiendo que nos estamos refiriendo pues al mismo concepto. Partimos entonces de la generación parental. Mendel le llamó generación parental a aquellos individuos puros para cada rasgo que él estaba trabajando. Recordemos que un gen es la unidad de la herencia. Mendel le llamó, no existía la palabra gen. Recordemos que en la época de Mendel, pues los conceptos que nosotros conocemos de genética, pues no eran conocidos, y pues Mendel le llamó a lo que nosotros llamamos genes factores de la herencia. Simplemente estamos haciendo un repaso de nuestros conceptos teóricos aplicados a nuestra práctica de laboratorio. Entonces, sabemos también que Mendel trabajó con 7 características. Para este ejemplo vamos a utilizar la característica llamada color de la semilla. También sabemos que cada gen tiene formas alternas a las que llamamos alelos. En este caso, el color de la semilla tiene 2 formas alélicas o 2 alelos. Uno, el color amarillo, representado este alelo por la letra I mayúscula, dominante, gen dominante, y un gen o alelo recesivo representado por la Y minúscula. En ambos casos son Y mayúscula para amarillo, Y minúscula para verde. En la parte superior vamos a observar entonces una representación de los individuos que van a participar en este entrecruzamiento, en este cruce. Tenemos individuos, en este caso plantas, y vamos a tener plantas que producen semillas de color amarillo y plantas que producen semillas color verde. En el caso de las plantas puras, ambos casos nos estamos refiriendo a líneas puras. La línea pura que genera semillas amarillas es una planta femenina, y la línea pura que genera semillas verdes es una planta masculina. Vamos a representar, y estos individuos representan la generación parental. Vamos a recordar que esta es la generación parental. Aquí, utilizando Y e Y mayúscula en rojo, estoy representando el genotipo de este individuo femenino diploide, YY, y al lado represento el genotipo del individuo masculino de semillas verdes con YY minúscula. Luego segrego. Sabemos, señores, que recordando el principio de segregación que dice que los individuos son
Todos los individuos poseen dos características, perdón, para una característica poseen dos factores, aquí tenemos dos alelos, pero que a la hora de la reproducción se separan y aportan solo uno. Sabemos que esto ocurre, que los alelos se segregan o se separan durante la meiosis 1, específicamente en la fase 1, y van a ser gametos haploides, que es lo que estamos representando aquí. Por eso cada uno tiene solamente una letra. En el cuadro de Punnett entonces colocamos los gametos, los diversos gametos que puede producir un individuo, y tenemos aquí los gametos que produce la planta femenina y tenemos en la parte superior los gametos que produce la planta masculina. Como la planta masculina es homocigótica, los gametos que va a producir van a ser los mismos. E igualmente, como la planta femenina es homocigótica, los gametos que va a producir van a ser los mismos. Sin embargo, estamos viendo que un gameto está separado de otro por una línea, lo que quiere decir que este es un gameto y este es otro. En el cuadro de Punnett lo que vamos a ver son las posibles combinaciones de los gametos que aporta la hembra y los gametos que aporta el macho, y cuál sería la combinación que produciría esta unión de estos gametos durante el proceso de fertilización. Estamos viendo que si el gameto femenino 1 con el gameto masculino 1 se une, me va a producir un cigoto diploide, Y mayúscula, Y minúscula. Si la primera de ellas se une al segundo de él, va a producir esta combinación y así sucesivamente, de modo que podemos observar todas las posibles combinaciones. En este caso, como ambos son homocigóticos, las combinaciones que generan son exactamente iguales. A esta descendencia, producto del entrecruzamiento, es a lo que llamamos F1. Vamos a verlo mejor en la próxima diapositiva. Entonces, aquí tenemos los resultados del cruce. Vemos que todos los genotipos son idénticos y vemos que fenotípicamente son también idénticos. Esto resulta en la primera ley o principio de Mendel, que dice que cuando se cruzan dos líneas puras, el resultado va a ser que todos los descendientes son idénticos entre sí e igual a uno de sus progenitores. En este caso, todos los individuos son idénticos, todos son amarillos y todos son iguales a uno de los progenitores, al progenitor de semillas amarillas. Cuando venimos a las proporciones, vamos a ver que todos los individuos, en este caso, todos los posibles descendientes, que son 4 posibles combinaciones genotípicas, son idénticas, Y, y fenotípicamente de esas 4 posibles combinaciones, fenotípicamente se verán amarillos. Recordemos que la descendencia de los individuos que conforman la generación parental, nosotros le llamamos primera generación filial o F1, y es lo que tenemos aquí. Esto no es F1, este es el cuadro de Punnett. Del cuadro de Punnett yo saco los resultados y los coloco en base a la proporción genotípica, que es el número, la fracción o el porcentaje, el genotipo, y la proporción fenotípica, donde coloco también en la proporción de individuos y la característica que se está expresando. Bien, una vez tengo ya a F1, como dijimos aquí que estos son los individuos F1, vamos a obtener F2. ¿Y cómo se obtiene F2? Cruzando F1 con F1. Entonces, si cruzo F1 femenino con F1 masculino, voy a recordar, señores, que genotípicamente estos individuos son híbridos o heterocigóticos, es decir, que el genotipo está conformado por un gen dominante y un gen recesivo, como vimos en la diapositiva anterior. Como estos individuos son descendientes, son individuos que proceden del mismo
entre cruzamiento, pues son de la misma generación filial y obviamente este individuo tiene exactamente la misma configuración genotípica que el otro individuo. Por lo tanto, ¿cuántos diferentes tipos de gametos estos individuos pueden producir? Bueno, pueden producir gametos con I mayúscula, Y mayúscula o gametos con Y minúscula. Por eso tenemos aquí señalando cuáles son los tipos de gametos posibles. Por eso aquí yo pongo en un recuadro una Y mayúscula y en el otro una Y minúscula. En el caso de la planta masculina igual, Y mayúscula, Y minúscula. Entonces, lo que sigue es el cruce. El primer gameto de la hembra se cruza con el primer gameto del macho y me va a producir un individuo homocigótico dominante. El primer gameto de la hembra con el segundo del macho me va a producir un individuo heterocigótico. Igualmente, el segundo gameto de ella con el primero de él me va a producir otro individuo heterocigótico. Y por último, el segundo de ella con el segundo de él me va a producir un individuo homocigótico recesivo. Por lo tanto, yo voy a tener tres tipos diferentes de genotipo. Homocigótico dominante, 1 de 4, 2 de 4 heterocigótico o híbrido y por último 1 de 4 homocigótico recesivo. Estos individuos o estas que no son individuos, estas probabilidades corresponden a lo que sería la segunda generación filial o segunda generación de hijos o F2. Entonces, todo esto que está aquí lo organizamos con las proporciones genotípicas, como ya dije, 1 de 4 y grande, dominante, homocigótico dominante, no se pone, 2 de 4 y mayúscula, y minúscula, Y minúscula, Y mayúscula, 2 de 4, y 1 de 4 y Y minúscula, Y minúscula. ¿Cómo se ven estos individuos fenotípicamente? Vemos que al tener genes dominantes van a producir semillas amarillas. Cuando sumo los numeradores me dan 3 de 4. Y por último 1 de 4 y minúscula, al ser gen recesivo, pues me va a dar un cuarto de semillas verdes. La proporción es 3 a 1. Ya nosotros esto lo conocemos. Lo que estamos haciendo es simple y llanamente recordando. Ahora sí estamos listos para trabajar con los cruces con 2 o más genes. Y vamos entonces a presentar dos características diferentes. Seguimos trabajando con la característica número 1, que es el color de la semilla y los alelos que ya conocemos. Vamos a cambiar de letra y vamos a poner que la A mayúscula es para las semillas de color amarillo y la A minúscula para las semillas verdes. En la característica número 2 vamos a trabajar con la altura de la planta. La B mayúscula va a representar un individuo alto y la B minúscula, que aquí dice, aquí hay un error, vamos a corregirlo, dice, vamos a colocar B minúscula, que se refiere a una planta enana. Muy bien, entonces ya tenemos las características con sus correspondientes alelos. Observen que se pone la característica y después el alelo y luego se pone la siguiente característica y los alelos. Ahora vamos a trabajar a partir de la generación parental de nuevo. Individuos puros para color de la semilla, como ustedes pueden ver aquí, y también puro para la altura de la planta. Por lo tanto, voy a tener que, si el individuo es puro para color de semilla, va a ser genotípicamente a grande, y para la segunda característica, si es puro para la altura de la planta y es alto, entonces va a ser B grande. Si yo tengo dos características, debido a que los individuos son diploides, voy a tener 4 alelos. Igualmente, el otro individuo, este individuo es el individuo femenino. Ya terminamos con el individuo femenino, con la planta femenina, semillas amarillas y alta. Se va a cruzar con un individuo de semillas verdes enano. Como el individuo de semillas verdes, sabemos que los rasgos recesivos se expresan por letras minúsculas y
por eso le corresponde a minúscula. Y con respecto a la segunda característica, que es la altura, esta planta es enana. Como ven aquí, esta flecha pequeña representa la altura de la planta, entonces yo voy a colocar B minúscula. Estamos trabajando con un individuo puro para color de la semilla verde, enano, diploide, con el otro individuo, semillas amarillas, planta alta, pura, ambos homocigóticos. Eso debe estar bien claro. Ahora lo que sigue es la generación de gametos. ¿Cómo se generan gametos? Bien, lo primero es observar la constitución genotípica de los padres, de los progenitores. Trabajo con el individuo femenino y veo que para el rasgo, para la característica color de la semilla, el individuo homocigótico, es decir, tiene dos letras iguales, dos alelos iguales. Y si tiene dos letras iguales, recuerden que cada letra representa un alelo, entonces como las dos A son mayúsculas, yo solamente voy a colocar en un lugar aparte esa letra A aparte. Hay una técnica que se llama bifurcación, que es la que me va a permitir obtener los gametos. Entonces, para bifurcar, lo primero que tengo que observar es la constitución genotípica. Si las letras, si los alelos representados por letras son iguales, homocigóticos, entonces yo tomo una sola letra y la coloco aparte y sigo con la próxima característica y observo la constitución genotípica. Si tiene igualmente dos letras iguales, entonces voy a escoger una de ellas. Pero antes de proseguir a la siguiente característica, voy a devolverme a la primera porque dejé de decir algo muy importante. Si las dos letras son iguales, entonces, como en este caso, que son dos A mayúscula iguales, yo tomo una sola letra mayúscula A y voy a bifurcar. ¿Qué es bifurcar? Bifurcar es dividir en dos. ¿Y qué es lo que yo voy a dividir en dos? La dirección de las flechas. Es una bifurcación. Cuando yo voy en un camino y el camino se bifurca, quiere decir que el camino se divide en dos rutas. Entonces lo que usted va a hacer precisamente es colocar dos flechas señalando dos rutas. Eso se llama bifurcar y eso siempre lo vamos a hacer. Entonces voy a bifurcar y después es que yo voy a la siguiente característica y observo cómo está, cuál es la constitución genotípica y si las letras son iguales, escojo una. Veo aquí que las letras son iguales, entonces escojo la B. Si ustedes observan, la A me señala a la B y la otra flechita no tiene nadie. ¿Por qué? Porque como nada más hay un solo tipo de B, yo no debo poner otra cosa aquí porque ya yo coloqué el tipo de letra que correspondía aquí. Esto lo que indica es que A se combina con B y me va a formar un gameto llamado AB, que en este caso es el gameto femenino. Terminé de sacar los gametos de ese individuo que es diploide y ya yo tengo un gameto haploide. Si ustedes observan, el gameto tiene dos alelos, pero recuerden que cada alelo corresponde a un gen diferente. Por lo tanto, él sigue siendo haploide. Sigo con el individuo de sexo masculino y veo la constitución genotípica. ¿Cuántos tipos de A tengo? Una sola, A minúscula, porque el individuo es homocigótico. Coloco la A y bifurco. Genero mi bifurcación. Luego voy a la siguiente característica y veo que el individuo también es homocigótico recesivo y que tiene dos letras iguales. Como son iguales, solamente coloco la B aquí arriba y combino A con B y me da AB minúscula, que es el gameto masculino. Ya tengo los gametos. La parte más importante y la parte más novedosa de la práctica número 7 es bifurcar y saber
obtener los gametos. Si ustedes siguen las instrucciones que yo acabo de explicar, no habrá ninguna dificultad. ¿En qué consiste la clave? En que yo siempre voy a observar la constitución genotípica y si las letras son iguales, escojo una. Si las siguientes letras son iguales, después de bifurcar, escojo una y pongo la combinación de la primera con la segunda y ya tengo el gameto. Ahora vamos al cuadro de Punnett, que es el siguiente punto, que sería el punto 3. Coloco el gameto femenino en su posición aquí y el gameto masculino en su posición aquí y ahora voy a cruzar A grande con A grande, A grande con A pequeña me da A grande, A pequeña, B grande con B pequeña me da B grande con B pequeña. Y terminé, ya concluí mi trabajo en el cuadro de Punnett y ahora voy a reportar la primera generación filial. Entonces, la proporción genotípica es, yo solamente tengo uno, ¿de cuánto? De uno. Entonces, uno de uno, genotípicamente es igual a A grande A pequeña, B grande B pequeña, que es lo que tengo aquí. ¿Cómo se ven esos individuos fenotípicamente? Bueno, si tiene una mayúscula, la planta es alta, y si tiene una B minúscula, las semillas, a ver, si tiene una A mayúscula, la planta tiene semillas amarillas, y si tiene una B mayúscula, la planta es alta. Aquí está colocado al revés. La altura está primero y el color de la semilla está después. Vamos a arreglarlo para ponerlo en el mismo orden. Entonces, plantas, semillas amarillas, semillas amarillas, plantas altas. Perfecto. Muy bien. Entonces ya está en el mismo orden que nosotros que está aquí. Semillas amarillas y planta alta. Recuerden, el gen recesivo, aunque está presente, no se expresa porque es recesivo. Y eso para amarillo. Y para la altura, el gen dominante es la planta alta. Aunque esté el gen recesivo, no se expresa porque el gen dominante es el que se expresa enmascarando todo lo demás. Eso es muy importante. Seguimos. Entonces, esto es la primera generación filial. Vamos con la segunda generación filial. Lo que yo tengo aquí, chicos, es F1. F1 que se va a cruzar con F1. Vamos a hacer esto para que les resulte más fácil de entender. F1 se va a cruzar con F1. F1 se cruza con F1. Ok. Simplemente lo quiero poner del mismo tamaño. Ok. F1 se va a cruzar con F1. Bien, vamos a ver si lo podemos lograr. Ok, entonces F1 se va a cruzar con F1. Ahora vamos a ver cómo sacamos los gametos, porque hay que sacar los gametos otra vez. Recuerden que ya esto es otro cruce. F1 por F1, recuerden que es igual a F2. Entonces, F1A, el genotipo de F1 es A grande A pequeña, B grande B pequeña. Cruzándose con
El otro F1, que también es genotípicamente idéntico a grande A pequeña, B grande B pequeña. Recuerden que genotípicamente ellos son idénticos, pero como es reproducción sexual, uno es hembra y el otro es macho. Esta es la planta femenina, alta, amarilla, semillas amarillas, alta, con la planta masculina que da semillas amarillas altas. Bien, entonces, como les dije en el caso anterior, tenemos que generar los gametos porque lo que estamos representando aquí son individuos diploides que van a entrecruzarse, pero con el propósito de la reproducción sexual, pero recordemos que para que esto ocurra, para que haya reproducción, cada individuo tiene que aportar gametos haploides. Ahora vamos a ver cómo se generan los gametos haploides con estas características, siendo este individuo dihíbrido. Ahorita era mucho más fácil porque los individuos eran puros, pero ahora estamos observando que cada progenitor que corresponde a la generación filial 1 es doble heterocigótico o dihíbrido. Entonces, ¿cómo hacemos para obtener los gametos? Muy fácilmente. Recordemos que lo primero que tenemos que observar es la constitución genotípica. ¿Cuántos tipos de A yo tengo aquí? 2. Tengo A mayúscula y A minúscula. Por esa razón, pongo la A mayúscula en un sitio y la A minúscula en otro sitio. Después de haberlas separado, entonces comienzo con la A mayúscula y bifurco. Sigo y digo, la segunda característica, genotípicamente, ¿cómo es este individuo, homocigótico o heterocigótico? Veo que es heterocigótico, es decir, tiene una B mayúscula y una B minúscula. Entonces lo que yo hago es que cada línea de la bifurcación yo la voy a combinar con una B diferente. Esta línea coloco la B mayúscula y en esta línea coloco la B minúscula. Y después combino A grande con B grande, me va a generar el gameto A grande, A mayúscula, B mayúscula. Y la otra línea de la bifurcación me dirige a la combinación A mayúscula y B minúscula y me va a generar A mayúscula, A mayúscula, A B minúscula, que es el segundo gameto. Y ya llevo 2. Terminé con la A mayúscula, sigo con la A minúscula y bifurco. Genero 2 caminos. Me voy a la siguiente característica y veo que está controlada por 2 alelos diferentes. B mayúscula en una línea y B minúscula en la otra. Y luego lo que hago es combinar A minúscula con B mayúscula. Me da A minúscula, B mayúscula. Y la siguiente línea me da la combinación A minúscula, B minúscula, A, B minúscula. ¿Cuántos gametos me produjo este individuo femenino? 1, 2, 1, 2, 3 y 4. Y terminé con la planta femenina. Me voy a la planta masculina, pero ¿qué pasa? Observo que la planta masculina es idéntica genéticamente desde el punto de vista del genotipo a la planta femenina, lo que quiere decir que los gametos que esta planta me va a producir son exactamente iguales a esto. Si yo hago el ejercicio y separo la A mayúscula de la A minúscula y bifurco y combino la A mayúscula con las 2 B y la A minúscula con los 2 tipos de B, me va a dar exactamente lo mismo, por lo que no tengo que repetir el procedimiento. Lo que voy a hacer ahora es irme al cuadro de Punnett y colocar los gametos femeninos, que son 4, en un lado del cuadro, por ejemplo, en las columnas, y en el cuadro de Punnett, con respecto a los gametos masculinos, lo voy a poner en la fila. Vamos a observarlo. Y eso es lo que tengo aquí. Aquí puse los gametos que acabamos de sacar, los gametos femeninos, y aquí vemos los gametos masculinos. Son exactamente iguales porque ellos son genéticamente idénticos. Ahora, para que a ustedes les resulte menos confuso, lo que yo hice es colorear de rosadito
los gametos femeninos y de azulito los gametos masculinos, pero estamos viendo que son exactamente las mismas combinaciones genotípicas. Luego de esto, lo que sigue es combinar cada gameto femenino con el masculino. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a comenzar por un alelo. Si el primer alelo que tengo va a ser la A, pues entonces yo combino la A de ella con la A de él y tengo A grande, A grande. Y después la B de ella con la B de él y tengo B grande, B grande. Y así para cada gameto, ya yo terminé el primero de ella con el primero de él. El primero de ella con el segundo de él me va a dar A grande, B grande, B pequeña. Esta combinación. El primero de ella con el tercero de él, A grande, A pequeña, A grande, A pequeña, B grande, B grande. Y esta es la tercera combinación. Luego, el primero de ella con el último de él, A grande, A pequeña, mírenlo aquí, y B grande, B pequeña, mírenlo aquí. Terminé ya con el primero de ella. Sigo con el segundo de ella y el primero de él. A grande, A grande, A grande, A grande, B pequeña, B grande. Siempre la mayúscula se pone delante, aunque yo esté comenzando por aquí. B mayúscula, B pequeña. Segundo de ella con el segundo de él. A grande, A grande, A grande, A grande, B pequeña, B pequeña, B pequeña, B pequeña. Segundo de ella con tercero de él, A grande, A pequeña, A grande, A pequeña, B pequeña, B grande. Recuerden que la B grande se pone primero y después la pequeña. Segundo de ella con el cuarto de él, A grande, A pequeña, A grande, A pequeña, B pequeña, B pequeña, B pequeña, B pequeña. Terminé con esta fila y sigo con el tercer tipo de gameto de ella con el primero de él. Lo que voy a hacer en todos los casos es combinar este con cada uno de ellos y me va a dar esto. Usted lo puede verificar. Y por último, este de ella con cada uno de los del caballero, de lo de la planta masculina, y me van a dar todos estos que tenemos aquí. Yo les recomiendo que ustedes hagan el ejercicio utilizando el ejercicio que ustedes tienen en la práctica número 7. Pueden utilizar otras características, usted puede inventar otra característica, como por ejemplo color de la flor, púrpura con una letra mayúscula y blanca con una letra minúscula. La característica número 2, posición de la flor en la planta. Que sería la característica número 2, la altura, posición axial. Aquí tenemos que corregir lo mismo que corregimos en la otra diapositiva. Posición axial, me parece que es dominante, y posición apical, recesivo. Verifiquen eso, que ahora mismo no lo tengo a mano. El punto es que ustedes, lo que les estoy diciendo es que ustedes pueden hacer ejercicios ustedes haciendo cambio con las características de manera tal que puedan practicar, porque lo más importante en estas actividades tiene que ver con la práctica. Ok, corregimos aquí también. Muy bien, entonces una vez hemos concluido de hacer las combinaciones de los gametos de cada uno, de los gametos de ella con cada uno de los de él, como explicamos, entonces vamos a obtener todo esto que tenemos aquí son posibles combinaciones, por eso son probabilidades. Vamos entonces a cuantificar estas probabilidades. Recordemos que si tenemos 4 gametos aquí y 4 gametos aquí, los combinamos, aquí vamos a tener 16 posibles combinaciones, 16, aquí vamos a tener 16 cuadritos.
Cuando hagamos el resumen de la proporción genotípica, vamos a ver cuáles son iguales y lo vamos a sumar, y luego fenotípicamente cómo se van a observar. Estas probabilidades de combinaciones representan la F2. Vamos a verlo aquí. Aquí, básicamente, hemos hecho un resumen y estamos agrupando todo lo que es igual para que a ustedes les resulte más fácil contabilizar. Por ejemplo, todo lo que ven en azul oscuro quiere decir que genotípicamente son iguales. Por lo tanto, tenemos aquí A grande, A pequeña, B grande, B pequeña, tenemos 1, 2, 3 y 4. Tenemos dos genotipos, A grande, B grande, B pequeña. Aquí están. Tenemos uno solamente, A grande, B grande, B grande. Tenemos uno solamente, A grande, B pequeña. Tenemos dos, A grande, A pequeña, B grande, que son estos dos que tenemos aquí. Tenemos dos en moradito, A grande, A pequeña, B pequeña, mírenlo aquí. Uno en verde clarito, A pequeña, B grande, y uno A pequeña, B pequeña, y no mencionamos este que es morado oscuro, que es A pequeña, B grande, B pequeña. Reitero, estos colores lo que hacen es que hacen la suma por nosotros, porque si nosotros lo contamos así, viéndolo todo del mismo color, va a ser mucho más difícil. Cuando ustedes lo hacen, generalmente lo que ustedes realizan son marquitas o tachaduras representando que ya ustedes por ejemplo, lo sumó con este y con este. Aquí, reitero, con los colores lo que hemos hecho es hacer la sumatoria utilizando colores que agrupen los genotipos que son iguales. Muy bien, entonces, luego lo que sigue es, como yo hice, se sumaron los que son iguales. Por ejemplo, mírenlo aquí, 1 de 16, este grisito. 2 de 16, el colorcito ladrillo. 2 sobre 16, los amarillos. 4 sobre 16, los azules. Ahí están todos. Luego, 1 sobre 16, 2 sobre 16, el moradito clarito. 1 sobre 16, el verde clarito. Y 2 sobre 16, el moradito. Y por último, 1 sobre 16, el que está en esta esquina. Estas son las proporciones genotípicas. Cuando usted suma 1 y 2, 3, 3 y 2, 5, 5, 4, 9 y 1, 10, y 2, 12, 13, 15 y 16. Perfecto. Los numeradores tienen que dar 16 sobre 16, que es el denominador. ¿Cómo se ve esta segunda generación filial? Recuerden que todo esto es la segunda generación filial. Esta información proviene de aquí, pero aquí es que se resume y aquí es que se le llama, se bautiza. Fenotípicamente, como se ven, estamos viendo que todos estos individuos que están aquí en este primer recuadro hacen un total de 9 y todos se ven semillas amarillas y son altos. En el siguiente, estos individuos hacen un total de 3 sobre 16, tienen semillas amarillas, pero son enanos. El siguiente recuadro me indica que tenemos 3 individuos de color verde, semillas verdes y altos. Y por último tenemos 1 sobre 16, un individuo de color verde y enano o bajo. Entonces, plantas bajas. Básicamente, señores, con esta explicación nosotros hemos querido resumir los aspectos más relevantes, más importantes del cruce utilizando dos genes. Esperamos que esta explicación sea de su agrado, pero no solamente de su agrado, sino que usted
pueda entender. Las ventajas que tienen las grabaciones es que usted puede, en este caso, ver y escuchar en un material sin borrones y con mucha información las explicaciones, y luego puede irse a su práctica y hacer los ejercicios. Ustedes tienen en la práctica cruces utilizando individuos que expresan más de un gen, más de dos genes, perdón, con tres características. El principio de la bifurcación aplica también para los genes, para los cruces que tienen más de dos características. Lo único que tienen que hacer es seguir bifurcando. Por ejemplo, si en este caso tuviéramos un individuo que en vez de dos genes tuviese, en vez de dos características, tuviese tres características, y vamos a suponer que aquí hay una C, dos C, pues lo que tenemos que hacer es que cuando usted llegue aquí a bifurcar en esta segunda característica, si las dos C que siguen aquí, usted lo que tiene que ver si son iguales o si son diferentes. Usted aquí en esta posición, antes de llegar a la conclusión, aquí usted hace como la sumatoria, porque nada más son dos características, pero si fuera tres, usted lo que hace es, dice, esta característica que está aquí genotípicamente es homocigótica o heterocigótica. Si es homocigótica, usted bifurca delante de la B y pone una sola C. Si el individuo es heterocigótico, entonces después de bifurcar, después de la B, usted pone una C grande aquí y una C minúscula aquí, y luego hace A, B, C y pone aquí el gameto, y en la otra rayita que va a salir de la B aquí usted dice A, B, C minúscula y pone A, B, C minúscula, y ahí va a tener dos gametos. Luego la B chiquita también tiene que combinarla con la C, sean dos C, si son dos C diferentes, entonces cada línea de la bifurcación lleva una C grande y una C pequeña, y si las dos C son iguales, entonces después de bifurcar usted nada más coge una sola C y hace lo mismo. Es muy simple. Realmente lo que más importa es que usted haya entendido los principios, y luego a la hora de trabajar, pues usted quizá tenga alguna dificultad, pero va a tener las herramientas para poder realizar el ejercicio. Entonces, les deseo mucha suerte trabajando con los ejercicios. Vamos a seguir en comunicación, pero lo que queremos ahora es que usted con estas explicaciones pueda comenzar a trabajar de manera independiente, a hacer ejercicios, a cometer errores, a seguir mejorando y practicando de manera tal que usted pueda ir desarrollando las destrezas que necesita para lograr la meta propuesta. Entonces, éxitos a todos y hasta nuestro próximo encuentro.